¿Qué tal, grupo? Buen día. Miren, les dejo este video con el fin de repasar qué es lo que lleva cada apartado de la tesis. Espero que esto ayude, pues no, sobre todo para quienes ahorita están batallando, no pudieron ingresar a alguna clase. Les comento que en la descripción de este video van a tener los enlaces para irse a la parte del video que quieran ver, ¿no? Voy a repasar todos los apartados de cada uno de los 3 proyectos en este video, por lo tanto el video va a estar extenso. Entonces, si ustedes tienen ya listo el capítulo 1 y quieren ver a lo mejor cómo se hace el capítulo 2, la sugerencia es que se vayan a la descripción de este video, busquen ahí el apartado que quieren ver, le dan clic y los va a mandar a la parte del video que necesitan ver, ¿no? Entonces, hay 3 formatos que se están usando ahorita en el grupo para elaborar la tesis. Uno de estos, pues, es el formato de tesis, otro es el formato de proyecto de intervención aplicado y otro es el formato de propuesta de proyecto de intervención, ¿no? Hay que ver, pues, que no es obligatorio que todos apliquen al proyecto al final de cuentas, ¿no? Entonces, esto implica que son diferentes formatos, pero el capítulo 1 es exactamente el mismo en todos los formatos, ¿no? Y el capítulo 2 es igual, también cambia nada más un apartadito más que ahorita les voy a explicar. Entonces, esta primera parte del video les compete a todos, ¿no? Porque todos tienen el mismo apartado. Si alguien ya tiene el capítulo 1 listo, pues se va al apartado que ocupe. Entonces voy a empezar de una vez. Aquí tengo abierto uno de los documentos. Igual, ignoren el nombre, ¿no?, que tiene ahí. En realidad agarré la portada que tenía a la mano y pues la puse ahí, ¿no? Entonces este formato va igual que el de todos, ¿no? La primera parte es una portada que todos deberían de tener y yo espero que la tengan exactamente igual, ¿no? Que sea el mismo logo a la izquierda, el mismo logo a la derecha, pero con el mismo logo me refiero a todos los detalles, ¿no? El mismo color, el mismo tono de guinda, el mismo tono de azul, y si no lo tienen me dicen y yo les ayudo a acomodarlo, ¿no? Entonces tienen aquí, ¿no?, la licenciatura que están estudiando, aquí va el título, aquí va el nombre del estudiante, aquí va la fecha que tendría que decir mayo, y así sucesivamente, ¿no? Después de esto va una portadilla, luego van los agradecimientos, la dedicatoria. Estos 2 apartados son opcionales y igual si ustedes los quieren hacer, yo les recomiendo que lo hagan después de que los evalúen, ¿no? Así que no se preocupen, no me tienen que mandar este apartado a mí, ¿no? Ya que vayan a imprimir la tesis es cuando ya hay que hacerlo, ¿no? Después de eso va el índice. El índice es automático. Yo les decía que lo dejen pendiente, yo me puedo encargar de hacerlo, ¿no? No se preocupen, nada más mándenme el trabajo con todos los apartados y yo les ayudo a hacer el índice como debe de ir, ¿vale? Entonces los primeros apartados que hay que redactar son apartados que me parece que todavía no les había pedido. Les dije que había 2 apartados que se redactan hasta que ya terminaron la tesis. Y bueno, afortunadamente ya llegamos a ese punto. Así que ya es hora de redactar estos apartados. El primer apartado se llama resumen. Este apartado lo tienen que tener todas y todos, ¿no?, en sus trabajos. En este apartado nada más sintetizan lo de su tesis, ¿no? Aquí nada más hay que señalar qué fue lo que investigaron, cuál fue la metodología que utilizaron y cuáles fueron sus hallazgos. Este apartado puede tener menos de una cuartilla sin ningún problema, no ocupa citas, es un apartado donde redactan, ¿no?, el desarrollo, por ejemplo, ¿no? Ya saben, voy a tratar de hacer estos ejercicios de ejemplo, de redacción, y podría ir más o menos algo así, ¿no? El desarrollo de este trabajo se encuentra orientado a identificar la percepción que tiene cada docente con respecto al criterio, a la asistencia como criterio de evaluación. Este análisis implicó identificar las sugerencias de organismos internacionales y autores que plantean que la evaluación, especialmente en la educación superior, debe enfocarse en el aprendizaje, tal vez en la enseñanza, pero no necesariamente en aspectos normativos en términos sociales, ¿no? Los resultados, el proceso metodológico de este trabajo implicó diseñar un guión de entrevista
que permitió recuperar la visión del personal docente, y finalmente analizar algunos de los resultados. Entre estos se encontró que, y se empiezan a describir algunos de los resultados, pero muy general, ¿no? Entonces, finalmente, ya que terminan de escribir los resultados, pues tratan de decir pues cuáles son las sugerencias que le dan a la escuela o a los docentes, pero es muy general, ¿no? O sea, es nada más como hacer una especie de adelanto de lo que va a haber en el trabajo. Entonces, terminan con el resumen y se van a la parte de la introducción. La introducción, yo les comentaba, para efectos de este ejercicio, como ya tiene un resumen, la sugerencia es que traten de hacerla en función de describir qué es lo que contiene cada uno de los apartados, de los capítulos en especial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este trabajo implicó en un primer momento desarrollar una problemática que permitiera clarificar el objeto de estudio y de ahí los objetivos de este trabajo. Por otro lado, en el capítulo 2, bueno, en el segundo capítulo, vamos a ponerle, en el segundo capítulo se encuentra un entramado de teorías, aportes y sugerencias con respecto al análisis de la evaluación en la educación superior. Posteriormente, y así, ¿no? Van describiendo qué hay en cada capítulo. Traten de hacerlo así, sería una forma sencilla de hacerlo, y listo, ¿no? Igual este también puede tener menos de una cuartilla sin ningún problema, y una vez que lo tengan listo, pues ya pasan directamente a pues a la redacción del capítulo 1, ¿no? Entonces, esto ya lo tienen que tener redactado, lo que voy a mencionar de al menos respectivo al capítulo 1. Entonces, pues espero que esto sea un repaso sobre todo, ¿no? En esta parte, la primera parte del capítulo 1 se llama diagnóstico de la problemática. La idea es que aquí ustedes señalarán ¿cuáles son los problemas generales que enmarcan al problema local que ustedes quieren analizar? Por ejemplo, si yo quiero ver cómo es la perspectiva que tienen los maestros de la UPN San Luis con respecto al uso de la asistencia en la evaluación, aquí a lo mejor tengo que retomar aportaciones de la OCDE o aportaciones de la UNESCO o aportaciones de autores que en general sugieren cómo se debería de evaluar en la educación superior, sin hablar todavía de San Luis o de la UPN. Igual, si el trabajo mío es un proyecto de intervención que tiene que ver con estimular los procesos de lectoescritura en una primaria, aquí todavía no hablamos de la primaria y no necesariamente tampoco es obligatorio que hablemos de México, ¿no? Entonces, si este es el caso, pues podríamos retomar, por ejemplo, las pruebas PISA y cuestiones así muy generales que nos dejen ver que en el mundo pues hay un vacío de información, pues no hay una problemática, por ejemplo, pues no, o sea, señalar en el mundo, México se encuentra entre los lugares más bajos con respecto a comprensión lectora, matemáticas, y por lo tanto urge o es necesario saber qué es lo que está pasando. De ahí que algunos autores sugieren que se investiguen los contextos educativos en su particularidad y que se vaya más a fondo, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, estoy inicialmente planteando que hay un problema de manera general, ¿no? Entonces todavía no estoy hablando de la primaria que voy a analizar, simplemente estoy hablando acerca de las problemáticas que hay en el mundo. Si mi tema fuera con respecto a la asistencia, como este ejemplo que he venido planteando, en este primer capítulo pudiera iniciar hablando de qué problemas pudieran surgir en general si la evaluación se orienta a valorar o a darle más peso en la evaluación a aspectos normativos, sociales, y deja de lado el tema del aprendizaje que debería ser el centro, ¿no? Entonces, es un ejercicio de ese tipo. Esta reacción que está aquí, la verdad es que está más o menos bien hecha, pues no, o sea, es muy congruente con lo que se le solicitó hacer, pero bueno, vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Con respecto a la propuesta de este trabajo de investigación, se ha considerado necesario retomar algunos datos y cifras que evidencian la magnitud
de los problemas que se han derivado de la lectoescritura y la pandemia, por ejemplo, como si su trabajo tratara también de la pandemia, ¿no? Esto implica asumir que hay diversas perspectivas y diversas formas de abordar las situaciones respectivas al desarrollo de la lectoescritura en infantes, pero también implica reconocer que la pandemia tuvo un fuerte impacto en la forma de enseñar alrededor del mundo, punto, ¿no? De manera general, la UNESCO, ¿no? Vamos a poner una cita, 2022, ha señalado, perdón, se me mueve aquí el teclado, ha señalado que en todos los contextos educativos es necesario llevar a cabo diagnósticos que permitan identificar el grado de rezago que existe entre cada estudiante en tiempos posteriores a la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De ahí, algunos autores han señalado que si bien se aumentaron las cifras de rezago en todos los contextos, también se han venido disminuyendo gracias al trabajo de docentes comprometidos con su profesión, por ejemplo, ¿no? Y aquí ponemos las citas: López, 2015, Hernández, 2025, ¿no? Igual me estoy inventando todo esto, definitivamente en el 2015 todavía no pasaba la pandemia, no se puede decir eso, pero si se fijan, pues aquí lo que estoy haciendo es pues generalizar, ¿no? Estoy diciendo cómo está la situación a nivel global y al mismo tiempo trato de justificar que se lleve a cabo el análisis, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, ¿no? La Anuyes ha sugerido que los análisis locales que dejan ver cómo se encuentra una institución siguen siendo relevantes y no deben dejar de realizarse, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a plantear que hubo problemas, pero que además esos problemas justifican que se realice un análisis como el que yo pretendo hacer. Pero repito, todavía aquí no estoy hablando del contexto local donde voy a llevar a cabo la investigación. Entonces, bueno, esto es lo que hay que hacer. Una vez que lo terminen, se van al siguiente apartado que se va a llamar dimensión contextual y se van a dar cuenta que lo que estamos tratando de hacer aquí es ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces en la dimensión contextual ya poco a poco empezamos a hablar del lugar donde voy a llevar a cabo la investigación, ¿no? Entonces aquí lo que sigue pues es plantear cómo es que se va a trabajar ya en el contexto local, pues donde se va a llevar a cabo la investigación en la escuela, pues. Entonces, pues se describe la escuela como tal, ¿no? Aquí no se puso un escrito que dice: para el análisis propuesto se deja ver que hay una problemática y esta se consideró trabajar a través de una indagación en X primaria, con clave del centro de trabajo tal, en tal dirección, etcétera, etcétera. Entonces, pues es básicamente eso, describir el lugar donde se va a llevar a cabo la investigación. En algunos casos, ya de manera opcional, yo les dije que si querían podían agregar alguna foto de la escuela. Lo pueden hacer sin problema, ¿no? Siempre que agregan algo que no sea una tabla, hay que advertirlo en el discurso, como aquí dice: ver figura 1, y ponen la foto, pero le ponen el nombre a la foto, ¿no? Figura 1, fachada de la institución. Si ponen más adelante otra foto, o una gráfica, o cualquier cosa que no sea una tabla, ponen figura 2 y así continúa la numeración, y todas las figuras tienen que tener un nombre, ¿no?
Entonces, bueno, eso va en la dimensión contextual. Creo que a nadie se le complicó mientras se está trabajando. Posterior a esto, se describe un procedimiento de indagación inicial. El procedimiento de indagación inicial implica asumir que lo que ustedes tienen que hacer a continuación es, pues, hacer como si fuera un ejercicio de investigación local, ¿no? Todavía no tienen un marco teórico, sin embargo, la propuesta es ir sondeando a ver qué problemáticas hay en ese lugar, ¿no? Para que entonces ya puedan, en el siguiente apartado, definir un problema de investigación local, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, en este apartado de diagnóstico de la problemática, definen el problema general, pero finalmente, ya que hagan la indagación inicial, definen el problema local, ¿no? Entonces, la indagación inicial implica que diseñen un instrumento que en la mayoría de los casos fueron entrevistas. Y estas entrevistas están orientadas a que ustedes le pregunten a la gente de la escuela qué problemáticas han surgido con respecto al problema que ustedes quieren analizar. Si mi tema es sobre la asistencia, yo puedo hacer una entrevista preguntándole a maestros, directivos, estudiantes, cómo consideran que se ha llevado a cabo el proceso de evaluación y hasta qué punto la asistencia ha formado parte de este, ¿no? Si mi trabajo es sobre lectoescritura en la educación básica, igual le puedo preguntar sobre eso a los maestros. Sobre cómo, por ejemplo, la nueva escuela mexicana ha influido en la enseñanza de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, al analizarlo, al analizar las respuestas, voy a poder decir si hay o no un problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se pone es qué fue lo que se utilizó. En el caso de quienes hacen un proyecto de intervención y lo aplican, generalmente tienen que ir a la escuela y no aplican solamente entrevistas, sino que también llevan a cabo procesos de observación y lo registran, pues, ¿no? En registros anecdóticos o listas de cotejo, etcétera, etcétera. Entonces, se pone la fecha en la que estuvieron haciendo esa indagación inicial. Se pone, pues, si usaron un registro anecdótico o el instrumento que hayan utilizado, lo mencionan y luego lo ponen en un apartado que se va a llamar anexos, ¿no? Que está hasta acá. Aquí está la plantilla del registro anecdótico. No es necesario que pongan ahí los resultados del registro, nada más la plantilla para que se pueda ver. Entonces se escribe eso, ¿no? Y hay que agregar también cómo fue el proceso, si hubo una buena disposición por parte de los informantes o no, etcétera, etcétera. Entonces eso va en este apartado. Entonces son fechas del procedimiento en el que llevaron a cabo la indagación inicial, los instrumentos que utilizaron y la disposición que tuvo el personal por colaborar con lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Entonces aquí hay algunas diferencias. Los que hacen proyectos de intervención ponen las fechas en las que fueron a la escuela a intervenir, pero en ningún momento tienen que mencionar las prácticas, ¿no? Es decir, sí tuvo esta coincidencia el proyecto de que bueno, se facilitó que en las prácticas los dejaron levantar datos, pero no es obligatorio que tengan relación las prácticas y la tesis, así que aquí solo hay que mencionar que llevaron a cabo un proceso de indagación y no es necesario decir que fueron sus prácticas. Eso no va aquí, ¿no? Y los que están haciendo tesis, que no tiene que ver con la primaria, aquí lo que se menciona es el tiempo que duraron haciendo las entrevistas, cuándo fueron, a quién contactaron primero, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, después de esto, lo que sigue, pues, es definir el problema, ¿no? Y el problema se define a través de empezar a interpretar los resultados de sus entrevistas. Si están haciendo un proyecto, lo que se pone aquí son los resultados de su observación y se describen de manera, pues, narrativa, pues, ¿no? Así como está escrito, ¿no? Se habla de lo que se observó y se entiende, se explica que lo que se escribe aquí en este apartado es derivado de la observación que realizaron, ¿no? Cuando utilizan entrevistas, la forma de redactar esto es a través de testimonios, ¿no? Entonces plantean, ¿no? Pues que algunos informantes comentaron que se sentían incómodos con el trabajo de la nueva escuela mexicana, por ejemplo, tal como lo deja ver el siguiente testimonio. Y ponen aquí un pedacito de lo que le respondieron en la entrevista. Esto se llama testimonio. Se escribe alineado a la derecha, entrecomillado, y en cursivas, ¿no? Y abajo ponen el número del informante que les dijo eso. Acá en el procedimiento de indagación inicial tendrían que haber dicho cuántas personas también entrevistaron en caso de que vayan a hacer entrevistas. Y bueno, pues no. Entonces aquí ponen este tipo de ejercicio.
y empiezan a interpretar los testimonios. Entonces ponen esto y después de aquí pues hacen una interpretación, ¿no? Aquí hice los señalamientos anteriores, dejan ver cómo es la visión del personal docente y empieza a decir qué significa pues para la persona que está escribiendo pues este testimonio. Entonces eso es lo que hay que hacer. La definición del problema termina en el momento en el que ustedes dejan claro cuál es el problema que ustedes están visualizando, y los testimonios les sirven como evidencia de que realmente existe el problema. Entonces no es algo que ustedes ven nada más, sino es algo que los informantes les dejaron ver a ustedes. Entonces después de esto, ya que tienen el problema hecho, lo que sigue es hacer una pregunta de investigación, y la pregunta de investigación tiene que tener una relación muy fuerte con el título y a la vez con el objetivo general de investigación. Entonces, si mi proyecto de intervención es implementar estrategias didácticas lúdicas para el desarrollo de la lectoescritura en infantes de preescolar en San Luis Río Colorado, la pregunta tendría que estar orientado a eso, pero tendría que tener los mismos elementos, es decir, que quede claro qué es lo que se están preguntando y qué es lo que van a hacer, que quede claro a quién van a analizar, etcétera, etcétera. Entonces, si ese título que les mencioné lo quisiéramos convertir en pregunta de investigación, podría quedar más o menos así, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias lúdicas, didácticas lúdicas que favorecen el desarrollo de la lectoescritura en infantes de preescolar de San Luis Río Colorado, por ejemplo, ¿no? Entonces, el objetivo igual tiene que ser muy, muy relacionado con la pregunta, pero la diferencia es que no es pregunta, es propositivo, y además se inicia con un verbo, ¿no? Que siempre tiene que estar en infinitivo, así como dice aquí, ¿no? Implementar estrategias de habilidad artística, de identificación, etcétera, etcétera. Puede ser, grupo, que algunos docentes, porque ya esto depende de la forma de trabajar de cada docente, pero puede ser que algún docente les pida que aquí pongan muchas preguntas, que no pongan una pregunta, sino que pongan muchas, y que las preguntas estén orientadas a dejar claro qué es lo que ustedes están preguntando después de haber analizado el problema, ¿no? Y esto es válido, ¿no? Entonces, si ponen una pregunta está bien, si ponen muchas preguntas está bien, ¿sale? Entonces, pues es eso. Posterior ponen objetivos específicos. Los objetivos específicos son pasos pequeñitos que hay que hacer para poder lograr el objetivo general. Entonces, si en el objetivo general, por ejemplo, ustedes ponen implementar un proyecto, implementar actividades didácticas, lúdicas, para estimular el desarrollo de la comprensión lectora en infantes de preescolar en San Luis Río Colorado, México. Si este es el objetivo general, un objetivo específico tendría que ser el primer paso, ¿no? ¿Qué ocupo hacer para poder implementar actividades didácticas lúdicas? Bueno, pues lo primero es diseñarlas, ¿no? Entonces, diseñar actividades didácticas para el desarrollo de la comprensión lectora. Entonces, este podría ser un objetivo específico. A lo mejor otro podría ser diagnosticar la comprensión lectora, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma de hacer los objetivos. Y finalmente, en el capítulo 1, pues lo último es agregar una justificación. La justificación no es ni más ni menos que el ejercicio de señalar por qué es importante que se realice su proyecto, y la redacción es impersonal. Hay que tener mucho cuidado de no confundir este apartado con los motivos, ¿no?, por los cuales yo quiero hacer esta investigación. No es eso lo que se pone aquí. Lo que se pone aquí es dejar claro, pues, por qué es importante que ese proyecto se realice en la comunidad, en el aula y para la escuela, ¿no? Entonces, se pueden mencionar hasta los beneficiarios, ¿no? Entonces, este proyecto permitirá que la comunidad del centro escolar obtenga nuevas ideas, reflexiones y actividades con respecto a la forma de trabajar aspectos relacionados con la lectoescritura. El desarrollo de este trabajo además permitirá que en la Universidad Pedagógica Nacional se amplíe el acervo con respecto a las experiencias de trabajo de estudiantes y su práctica en el campo docente. Y empiezan a decir, ¿no?, en términos áulicos,
este proyecto favorecerá también la dinámica escolar en términos de convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, es al final de cuentas argumentar por qué es importante que se desarrolle su proyecto. Con esto termina el capítulo 1. Y posteriormente pues empiezan a abrir otro capítulo que pues que empieza a explicar el marco teórico, ¿no? En el marco teórico, grupo, la idea de un marco teórico es usar autores para explicar cómo debería de funcionar la realidad, de tal forma que cuando ustedes tengan sus resultados de su investigación, ustedes puedan usar estos mismos autores o este mismo marco teórico para interpretar la realidad que están analizando. Si ustedes van a hacer un proyecto de intervención, el marco teórico tiene que de alguna manera justificar las actividades que van a implementar, de tal forma que si el proyecto se llama implementación de actividades didácticas lúdicas para estimular la comprensión lectora, en el marco teórico tiene que haber autores que expliquen cómo se pueden implementar las actividades lúdicas y por qué son importantes, ¿no? Y también tiene que haber autores que aborden la comprensión lectora, porque es el otro tema que se va a abordar. Si su trabajo es una tesis, el marco teórico tiene que explicar cuáles son los aspectos que se tienen que analizar, porque en el capítulo 3 tienen que construir otro instrumento de recolección de datos, pero tienen que tener una relación muy estrecha con lo que se plantea en el marco teórico. Entonces, del marco teórico se deriva la metodología y el capítulo 3, por lo tanto tiene que estar pensado en términos prospectivos, ¿no? Yo abordo estos autores porque estos autores me van a permitir hacer algo después. Entonces, una sugerencia que les di a algunos es que el marco teórico que lo relacionaran mucho con sus objetivos específicos. Por ejemplo, si en sus objetivos específicos ustedes tienen, por ejemplo, que se reconozcan los beneficios del arte para el aprendizaje, aquí podrían tener un apartado que tenga que ver con eso, que se llame el arte, sus beneficios e implicaciones en el aprendizaje, punto, ¿no? Y empiezan a platicar qué es lo que dicen los autores acerca de cómo el arte puede beneficiar el aprendizaje. Sería una forma de hacerlo, pues, pero puede pasar que mientras están redactando los beneficios del arte para el aprendizaje, de repente se encuentran cosas que no tenían consideradas, ¿no? Por ejemplo, que algún autor les está platicando acerca de que el arte, vamos a hacer un ejemplo, pues, ¿no? Digamos que este apartadito se llama beneficios e implicaciones del arte en el aprendizaje. Entonces, lo que uno supondría, pues, es que aquí se va a hablar de esto, ¿no? Desde vamos a ponerle una perspectiva general, algunos autores han señalado la pertinencia que tiene el arte para el aprendizaje. Las propuestas iniciales implican asumir que el arte es en especial una forma de expresión, y de ahí que permite que mientras un estudiante aprende, también sea capaz de desarrollar habilidades de creatividad y a la vez sentirse más cómodo con la forma de trabajo dentro del aula. Como esto no es algo que yo, o sea, ahorita sí se me ocurrió, pues, pero si lo hubiera escrito en la tesis, tendría que dejar claro de dónde saqué la información. Entonces me voy a poner una cita ahí nada más para ejemplificar. Pero si se fijan, aquí estoy hablando todavía de beneficios e implicaciones del arte en el aprendizaje, pero pudiera pasar que me encontrara con un autor que se fuera un poquito por otra línea que yo no tenía considerado antes, ¿no? Por otro lado, vamos a ponerle Lesper. Sugiere que las representaciones artísticas deben mantener una cierta rigurosidad para poder ser considerado arte. Algunos autores, bajo esta misma lógica, plantean que el arte no solamente es una forma de expresión, sino que además debe ser bello en términos
estéticos, ¿no? Igual, no soy experto en el tema, así que seguramente está mal lo que estoy planteando, pero quiero llegar al punto de que puede pasar que la misma redacción me lleve a otro elemento que yo no he abordado, ¿no? De ahí que cuando se utiliza al arte se debe usar también desde el pensamiento crítico, de tal forma que los estudiantes le den sentido a lo que hacen y sean capaces de valorizar y transmitir la valorización de cualquier obra creada, por ejemplo, ¿no? Entonces ya estoy hablando de pensamiento crítico, estoy hablando hasta de estética, pero creo que lo estoy planteando completamente mal. El punto aquí no es hacer un marco teórico bien hecho, ¿no? Para este ejercicio lo que quiero es ejemplificar que pueden iniciar hablando de los beneficios y las implicaciones del arte en aprendizaje, pero puede que terminen hablando de pensamiento crítico y que entonces el siguiente apartado, ustedes consideraron que el pensamiento crítico es algo fundamental y entonces que el siguiente apartado se llame pensamiento crítico, arte y aprendizaje. Listo, ¿no? Entonces, lo que quiero que se entienda aquí es que si bien yo les di la sugerencia de que desglosaran los títulos de su marco teórico a partir de los objetivos específicos, pudiera ser que agreguen un nuevo subtema en función de lo que ustedes mismos están redactando, ¿no? Entonces, bueno, nada más comentar esto. La redacción al final de cuentas es libre. Lo único que quiero hacer pues es ejemplificar un poquito el ejercicio pues que hay que realizar aquí. Ahora bien, hay un apartado que les comentaba ahorita al inicio del video que no se los había pedido desde el inicio porque yo quise darle prioridad a otros, a que continúan avanzando con otras cuestiones, pero hay un apartadito muy breve. Ese apartado puede ser hasta de un párrafo sin problema, y ese apartado va aquí solamente para los que están haciendo proyectos de intervención. En el caso de los proyectos de intervención, el reglamento de UPN, al menos en términos de la titulación, señala que tienen ustedes que especificar el tipo de intervención que van a realizar. Entonces hay un apartado que se va a llamar descripción y justificación del ámbito de intervención. Entonces ese hay que agregarlo. Hasta este momento ustedes no tienen ese apartado. Entonces parte de la tarea esta que hay que entregar es escribir esto. La intervención en su tesis puede ser psicopedagógica o socioeducativa. Entonces lo que tienen que hacer nada más es buscarse un autor que les diga qué es una descripción psicopedagógica, y decir, pues definir qué es una intervención psicopedagógica y luego decir por qué su trabajo es psicopedagógico. O si ustedes consideran que es socioeducativo, hay que hacer lo mismo. Busquen un autor que defina qué es una intervención socioeducativa y digan por qué su trabajo también es una intervención socioeducativa. De tal forma que más o menos hagan un ejercicio de este tipo, ¿no? La intervención socioeducativa, de acuerdo con Fulan 2002, implica que todo tipo de investigación contemple a la comunidad, de tal forma que aun cuando el proceso metodológico se orienta a trabajar un estudio de caso, se busca contemplar todos los elementos asociados a ese caso. De ahí que la comunidad juega un papel imprescindible. Por lo tanto, debido a que este proyecto considera fundamental la interacción con madres y padres de familia, se consideró justificar, permítanme, como que se traba un poquito la computadora. Ok, se consideró justificar la propuesta
como un ejercicio de intervención socioeducativa, punto, y con eso terminan ese apartado. Entonces, bueno, hay que hacer eso, con eso se termina ese apartadito. Y con eso terminan el capítulo 2, ¿no? Una tarea fue que hicieran alrededor de 15 cuartillas para el capítulo 2, pero igual si hacen 12 no hay problema, pues no. La realidad es que importa más calidad que cantidad, así que pues lo importante es que esté bien redactado, ya saben, de manera impersonal, en tercera persona, y retomando autores que les permitan explicar la realidad que quieren analizar, ¿no? Entonces, bueno, con respecto al capítulo 3, aquí sí vamos a hacer una diferencia, pues no, porque el capítulo 3 se redacta diferente en función de qué tipo de proyecto estén haciendo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo primero, que es igual para los que están haciendo tesis y que es igual también para quienes van a hacer proyectos de intervención que sí van a aplicar. Los que no van a aplicar el proyecto, los que no aplicaron sus actividades, van a utilizar otro tipo de formato que ahorita vamos a abordar, ¿no? Entonces, en el caso de los de proyecto de intervención y aplicado y los de tesis, la idea es iniciar así. Primero hay que hacer este apartado que se llama 3.1.1, donde escriben el paradigma, los enfoques y el método de investigación. Yo les dije aquí que hicieran este ejercicio de escribir nada más 3 cosas: el paradigma desde el cual llevan a cabo su investigación, que puede ser interpretativo, y la verdad es que si todos ponen interpretativo está bien, pues en todos los casos hay interpretación como eje prioritario, pues no, en su proceso. Todos tienen metodología cualitativa, todos los trabajos, y todos usan el método de estudio de casos. Entonces lo que hay que hacer es describir qué es una de esas 3 cosas y luego justificar por qué su trabajo entra dentro de esos esquemas, pues no. Entonces, bueno, no, aquí este trabajo está utilizando el paradigma sociocrítico. Y bueno, lo que hace es primero definir qué es el paradigma sociocrítico, y finalmente dice que este es el paradigma que utilizó. Esto es lo que hay que hacer nada más, ¿no? Igual, en cuanto a la metodología utilizada, se menciona que la investigación cualitativa es tal, y por lo anterior se considera que dicha metodología es la adecuada para este trabajo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, es un apartado breve donde señalan esas 3 cosas que les comenté, ¿no? En cuanto al 3.1.2, se describe la población, las características y los criterios. En este apartado lo que hay que señalar es pues con quién se va a trabajar. Este trabajo pues todavía no está terminado, este escrito que está aquí, pero traten de ser lo más descriptivos posible. Por ejemplo, si van a trabajar con niños, pueden poner hasta la edad que tienen los niños, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, etcétera, etcétera. Que quede claro, pues no, quiénes son esas personas, y por lo tanto que se entienda pues que los criterios son que las personas tengan esas características, ¿no? Entonces, bueno, no es ni más ni menos que eso. Entonces, si en el capítulo 1 ustedes entrevistaron a maestros, a directivos y estudiantes, pero al final de cuentas su intervención va a ser directamente con estudiantes, su población solamente son los estudiantes. Entonces aquí describen a esas personas con las que van a intervenir finalmente, ¿no? Entonces, eso es lo único que hay que hacer en ese apartado. Posterior a este apartado se describen técnicas e instrumentos de recolección de datos. En este apartado hay que señalar de manera general cuáles son los instrumentos que utilizaron en su proyecto. Es decir, si yo apliqué 10 actividades y en las 10 actividades en algunos casos apliqué listas de cotejo, pero en otros casos usé registros anecdóticos, pero en otros casos usé exámenes, etcétera, etcétera, aquí hay que mencionarlo en este apartadito, ¿no? Entonces, pueden agregar definiciones si ustedes quieren, ¿no? O sea, de acuerdo con tal autor, la lista de cotejo permite esto y esto y esto, y fue una de las herramientas utilizadas, o bien pueden mencionarlo así en general, ¿no? Entonces, bueno, esto va en este apartado de técnicas o instrumentos de recolección de datos.
Entonces, bueno, no, posterior a este apartadito está el apartado que se llama tiempos para la aplicación del proyecto, no proceso, proyecto. Igual, los títulos que ahorita están viendo puede ser que no sean los correctos, ¿no? Así que, aunque, o sea, sí son los correctos, nomás que puede que cambie alguna palabrita, pues, ¿no? Entonces, para poner los títulos, les recomiendo que revisen la plataforma, o sea, Moodle. Ahí vienen los nombres correctos que debe de tener su proyecto, ¿no? Bien, con respecto a los tiempos para la aplicación del proyecto, pues nada más es señalar las fechas, ¿no?, en las que van a llevar a cabo su proyecto. Igual pueden agregar incluso la fecha en la que iniciaron la observación, esta del capítulo 1, pero pues también agreguen las fechas en las que estuvieron implementando el proyecto. Igual hacer énfasis en esto, ¿no? En este apartado ni en ninguno de la tesis es necesario señalar que fueron sus prácticas, ¿no? Entonces mencionen que el proyecto se implementó de tal fecha a tal fecha, y pues la duración que tuvo, ¿no? Igual, si quieren especificar cualquier cosa lo pueden hacer aquí, por ejemplo, señalar cuánto tiempo duró la jornada de trabajo en la que estuvieron ahí trabajando con los estudiantes, pero bueno, igual es un apartado corto, implica pues básicamente eso. Entonces, bueno, posterior a esto está este otro apartado que se llama medios y recursos a utilizar. Igual hacer mucho énfasis en esto, ¿no? El nombre de los títulos correcto está en Moodle, ¿no? Ahí en Moodle les voy a escribir cuál es el nombre que le deben de poner para que se lo pongan. Entonces, bueno, esto es básicamente hacer nada más una tabla donde pongan pues el material que utilizaron para hacer su material didáctico, para construirlo pues, y para cualquier otra forma de actividad que hayan elaborado dentro del proyecto, ¿no? Es así, tal como está este ejemplo, ¿no? Ponen la cantidad, ponen el material. Yo sugeriría que primero pongan el material, luego la cantidad, pero finalmente el costo, ¿no? Si pueden, igual traten de que las tablas que no les ocupen tanto espacio, pues no, es que en realidad si la tabla les ocupa más de una cuartilla, lo ideal sería mejor mandarla a los anexos. Se vale incluso en la tabla si le quieren reducir un poquito el espacio, pero pueden incluso hacer varias cosas como quitarle el interlineado, ese tipo de cosas. Si se fijan aquí ahorita ya la reduje bastante nada más con eso, ¿no? Entonces, bueno, nada más es una sugerencia. Pero bueno, esto es lo que va nada más en medios y recursos utilizados. Pueden opcionalmente, y es bueno que lo hagan, describir cómo utilizaron esos recursos. Incluso si ustedes quieren pueden pueden agregar fotos, por ejemplo, del material didáctico que hayan elaborado, ¿no? Así como se hizo en este caso. La sugerencia también es que todo momento que agreguen alguna imagen la enmarquen, ¿no? Aquí en borde de imagen ponen el borde más delgado y lo ponen y le ponen el nombre, ¿no? Figura 1. Igual después de eso le ponen un enter y ya empiezan a platicar qué fue lo que se hizo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que hacer aquí. Lo de agregar las fotos del material es opcional, ¿no? Lo que sí es obligatorio es poner esta tablita que está aquí, ¿vale? Después de eso va un apartado que se llama definición explícita de los cambios que se pretenden alcanzar. Este apartado tiene que contener especialmente una descripción, digamos, más desarrollada de lo que fueron sus objetivos, pero en términos prospectivos, como si fuera la visión de una empresa. Lo que se describe aquí es cómo esperarían ustedes que esté el trabajo, que esté el contexto, más que el trabajo, perdón, que esté el contexto ya una vez que ustedes implementaron su proyecto, cómo deberían de actuar los niños, qué mejoras esperan que tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues es lo que hay que redactar, ¿no? Este proyecto pretende o permitirá que cada estudiante sea capaz de tener una convivencia más sana con sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es decir, cómo debería de estar la escuela o el aula después de que ustedes hayan implementado su proyecto. Entonces eso se redacta aquí. Está este ejemplo, igual el mero ejemplo. Posterior a eso va el diseño y justificación de las actividades. Este es el apartado más largo del capítulo 3, no por eso más difícil, ¿no? En realidad es más largo porque pues ahí describen varias cosas que ya hicieron. Entonces inician con un parrafito introductorio donde pues platican, ¿no? Se fue necesario diseñar algunas actividades
actividades para trabajar X cosa que se pretende trabajar en el proyecto de intervención, y empiezan a escribir las actividades. Entonces, lo que yo les sugiero es que todas las actividades que tengan un nombre, pero igual hay que evitar este tipo de abreviaciones innecesarias, ¿no? Actividades 1 y 2, las dos se llaman colorear los resultados. En este caso yo supongo que es porque se complementan, pues no son secuenciadas o algo así. Entonces lo que hay que hacer es poner duración de la actividad, el objetivo de la actividad, describen la actividad. Todos estos elementos son importantísimos, ¿no? Tiene que estar la duración, tiene que estar el objetivo de la actividad, tienen que describir la actividad, en qué consistió, agregan el material que utilizaron, agregan la evaluación, cómo evaluaron esa actividad, ya en particular esa sola actividad, y siempre hay que agregar también una especie de sustento teórico. Por ejemplo, le agregan aquí sustento. Entonces, por ejemplo, si esta actividad se trató de utilizar operaciones para y posteriormente colorearon, pueden poner algo así, pues no, de acuerdo con Rodríguez, igual me estoy inventando las citas, ¿no? Para agilizar este ejercicio. Rodríguez 2025, la enseñanza de las matemáticas se vuelve menos tediosa cuando se involucran aspectos creativos que permitan además la resolución de problemas. Punto, ¿no? Entonces ya estoy sustentando que esto se trabaje como lo estoy trabajando, ¿no? Entonces eso tiene que estar en todas las actividades. Cada actividad que escriban tiene que tener sustento, evaluación, material utilizado, objetivo, descripción de la actividad y duración. Y el título, no todas tienen que tener un nombre, ¿sale? Entonces hay que checar que todas las actividades tengan eso. Como ya tienen hechas las actividades y en algunos casos hasta planeaciones, seguramente esto no les va a costar tanto trabajo. Nada más asegúrense que no les falte nada de esos elementos. Una vez que ya lo tengan, se van al siguiente apartado que se llama cronograma de actividades. En este apartado, lo que hay que agregar, pues es una tabla, ¿no? Es una tabla donde ustedes digan qué se hizo en cada semana, ¿no? Pueden describirlo así como está pero también pudieran hacer el cronograma diario, por ejemplo, ¿no? Poner semana 1 y ponen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ponen qué se hizo el lunes, qué se hizo el martes, etcétera, etcétera. Como ustedes quieran, no hay problema. Entonces, bueno, ahí nada más va la tabla, no es necesario redactar nada. Con eso sería suficiente, pues, en todo caso, ¿no? Entonces, posterior a esto, se redacta un apartado que se llama formas para el registro y evaluación del proyecto. Hay que tener cuidado en no confundir esta parte con cómo evaluaron a los estudiantes. Lo que se redacta aquí es cómo le harían ustedes para evaluar si su proyecto funcionó o no. Cómo le harían para evaluar si el proyecto tuvo los resultados que ustedes esperaban que tuviera. Eso lo describen aquí, aunque no hayan implementado la evaluación, pero pónganlo, ¿no? Este proyecto se podría evaluar a través de aplicar algunas entrevistas a los docentes o a través de aplicar algún examen, etcétera, etcétera. Pongan cómo le harían para evaluar el proyecto, ¿sale? Eso es lo que va aquí. Y ya con eso se pasan al apartado final, que se llama resultados, ¿no? El apartado de resultados implica que ustedes no solo expliquen, pues, los resultados de su trabajo, los resultados que tuvieron en la evaluación de su proyecto, sino que además los interpreten. Entonces yo les sugiero que no empiecen así, nada más agregando la pura gráfica, sino que más bien empiecen con un breve apartadito introductorio. Entonces, este apartado introductorio, pues básicamente implica señalar cuáles fueron los resultados que estuvieron encontrando, pues, ¿no? Vamos a corregir aquí el formatito. 11. La evaluación de las actividades aplicadas a cada estudiante permitió identificar que se lograron mejorar
algunos aspectos referentes a la comprensión lectora, tales como las habilidades referentes a explicar y darle sentido a los textos. Sin embargo, hay aspectos que todavía quedan pendientes, los cuales se pueden ver en las siguientes gráficas, ¿no? Entre las primeras actividades se diseñó una estrategia que implicó que cada estudiante realizara actividades manuales. Estas actividades fueron sencillas para la mayoría, sin embargo, en algunos casos no se lograron concretar. Entonces, todas las gráficas que pongamos, o todas las figuras, todas las gráficas se llaman figuras en el APA, tienen que estar anunciadas en el texto. No pueden estar nada más así al aire, pues no. Entonces ponemos aquí ver figura 2, o el número correspondiente, y ahora sí, figura 2, actividades manuales. Y listo, ¿no? Recordar que todas las imágenes tienen que estar enmarcadas, pero si le ponemos el borde más clarito, mejor. Entonces ya pusimos la gráfica. Lo que sigue es interpretarla, ¿no? No tiene que tener esta palabra de interpretación. Entonces, ya que ponemos la interpretación, es importante que lo que pongamos, que en todos los casos sea una explicación de por qué se obtuvieron esos resultados, pero que no se vuelva a repetir en el texto lo mismo que está en la gráfica. Es decir, si en la gráfica pues tenemos que los estudiantes batallaron para aprender algo, no es necesario eso repetirlo en el discurso. Por ejemplo, aquí dice que el 80% llevó a cabo actividades manuales de manera satisfactoria, ¿no? Entonces decir aquí, estos resultados dejan ver que el 80% obtuvo resultados satisfactorios a partir de la realización de actividades manuales. Es por lo menos redundante, pues, ¿no? Entonces hay que evitar eso. Lo que ponemos en la interpretación es porque consideramos que se obtuvieron esos resultados, ¿no? Estos resultados se pueden explicar debido a que anteriormente la docente tenía algunos meses pidiéndole a cada estudiante realizar desde sus casas actividades manuales que les permitieron desarrollar con tranquilidad y eficacia todas las manualidades solicitadas. Entonces aquí yo estoy explicando por qué hubo esos resultados, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, y una vez que lo hacemos, advertimos en el texto lo que hay en la siguiente gráfica. Por otro lado, se trabajó también con las emociones. Los resultados en este rubro fueron los siguientes. Por ejemplo, ¿no? Ver figura 3. Y listo, ¿no? Aquí abajo tendría que estar la figura 3, que es la que está aquí, ¿no? Y ya, todas las figuras van siempre, con un nombre, expresión de emoción, vamos a poner. Y listo, ¿no? Entonces, esta sería la forma de redactar los resultados, siempre y cuando sean gráficas, cuando usaron listas de cotejo y cosas así. Pero, si lo que ustedes utilizaron fueron entrevistas, la forma de redactar sus resultados es exactamente igual que aquí.
exactamente igual, ¿no? O sea, advierten de qué trata el testimonio y luego lo interpretan. Si lo que usaron fueron diarios de campo, por ejemplo, lo que ponen es una narrativa nada más, así como aquí, ¿no? O sea, platican qué fue lo que observaron, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así se redacta el apartadito de resultados. Una vez que lo terminen, se brincan al capítulo 4, perdón, que sería el capítulo 5, el capítulo final, que sería el de conclusiones y sugerencias. Y pues aquí lo que hay que decir es pues cómo pueden interpretar ya en general el escenario de los estudiantes, si se cumplieron o no los objetivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente pueden agregar sugerencias para la escuela, sugerencias para los estudiantes, para los docentes e incluso para la comunidad. Terminan eso y estarían terminando ya su tesis finalmente, ¿no? Yo creo que todas están en condiciones de ya hacerlo. Les encargo nada más que esto lo hagan, ¿no? Esto toma tiempo. Pues hay que hacerlo, ¿no? Hay páginas incluso en internet que les dan las referencias ya hechas. Aquí mismo yo en el canal tengo más videos también que explican cómo hacer las referencias, pero que ya estén todas las referencias completas cuando mandan el trabajo, es importantísimo, ¿sale? Entonces pues hay que hacer eso. Después de las referencias van los anexos, después de los anexos van los apéndices en caso de que los tengan, pero bueno, cualquier duda que tengan avísenme con toda confianza. Voy a pasarme a la parte del proyecto de tesis. En el caso de las tesis, el capítulo 3 inicia exactamente igual que los otros proyectos, ¿no? Inicia con paradigma, inicia con población, inicia con técnicas, pero ya empieza a cambiar un poquito aquí en procedimiento de recolección de datos. Incluso cambia normalmente desde las mismas desde las mismas técnicas de recolección, pues, ¿no? Miren, tienen este apartado aquí en el caso de las tesis, donde ya tienen que describir cómo construyeron el instrumento, y normalmente se hace de una manera muy diferente. Entonces, este es la estructura, pues, ¿no?, de los trabajos que son tesis. El apartado 3.2 implicaría pues que escriban cómo fueron construyendo las entrevistas, pues, ¿no? Los que están haciendo tesis aquí, todos están utilizando entrevistas. Entonces hay que decir cuáles fueron, digamos, la forma en la que organizaron sus preguntas. Este es el ejemplo del trabajo de Lilian. Ella, por ejemplo, acomodó, pues hizo categorías, subcategorías, y significa que el guión de entrevista tenía preguntas que tenían que ver con esto y con esto, con esto y con esto, con esto y con esto, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, no es necesario que hagan esta tabla, pues, pero sí lo que hay que hacer es decir quiénes son los autores que dicen que lo que ustedes están preguntando es lo que se tiene que analizar, y estos autores son los que tienen en su marco teórico, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, van a preguntar acerca de la infraestructura tecnológica de la escuela, pues pongan ahí, de acuerdo con Jerome Brunner, por ejemplo, o con César Cole, es importante considerar la infraestructura de las escuelas, por lo tanto se diseñó un instrumento de recolección de datos cuyas preguntas se orientan en algunos casos a preguntar, a indagar acerca de la infraestructura tecnológica, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es explicar cómo se construyó la entrevista y dejar claro que las preguntas tienen un sustento teórico. Entonces no es que vayan pregunta por pregunta diciendo que la sustenta un autor, pero sí al menos en general, pues, ¿no? Por ejemplo, el instrumento diseñado implicó retomar la perspectiva de algunos autores, quienes en un primer momento sugieren que para analizar el uso de TIC, primero se debe contemplar los elementos asociados al acceso y la brecha digital, ya que este problema todavía no se ha logrado solucionar en la sociedad actual, ¿no? Y ponemos aquí a los autores: Morales como 2015, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estoy diciendo que voy a hacer preguntas de desigualdad y de brecha digital porque Morales sugiere hacerlo. Entonces esto es lo que hay que hacer: describimos el instrumento a través de decir quiénes son los autores que sustentan que preguntemos lo que vamos a preguntar. Y además, finalmente, tenemos que agregar, pues, por lo menos
de cuántas preguntas estuvo conformado el instrumento, así como dice aquí, ¿no? Este instrumento fue construido por 19 preguntas que son abiertas, que tienen esta finalidad, y ponemos en el anexo, que en este caso es anexo 5, ponemos el guión de entrevista que utilizamos, que aquí está, ¿no? Entonces esto va en técnicas de recolección de datos. Después de esto va el apartado 3.3 que se llama procedimiento de recolección de datos, que aquí este apartado lo que tiene que llevar es como un ejercicio de ir paso por paso señalando qué es lo que pues lo que hicimos para poder obtener la información. En algunos casos yo les sugería que hicieran como un mapa conceptual, ¿no? Como ¿no? Fase 1, se definieron los criterios de informantes clave. Fase 2, se construyeron los instrumentos de recolección de datos, etcétera, 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 ¿no? Hasta que finalmente en la fase 5 se hizo el análisis de los hallazgos. Entonces, en la descripción de este 3.3, lo que hay que hacer es ir poco a poco escribiendo el proceso. Entonces, grupo, el desarrollo de este esquema es opcional, ¿no? Pueden hacer mapa conceptual si quieren o pueden no hacerlo. Pero bueno, lo importante es que sí describan los pasos a seguir, qué hicieron primero, qué hicieron después, etcétera, etcétera. Entonces aquí agregan las fechas en las que realizaron las entrevistas, por ejemplo, y bueno, pues cómo fue ese proceso, si hubo buena disposición por parte de las y los informantes o si no lo hubo. Todo eso se tiene que poner, ¿no? Entonces no es un apartado difícil de hacer, en realidad es básicamente describir qué hicieron primero y qué hicieron después, y posterior a pues ya viene el apartadito que es un poquito más extenso, pues no por eso es más difícil de hacer, pero implica este ejercicio de interpretar sus resultados y empezar a agregar los testimonios. Es básicamente lo mismo que ya hicieron en el capítulo 1, en el apartado 1.3, ¿no? Entonces, inician con un breve apartadito introductorio, y luego ya empiezan a decir qué fue lo que se encontraron. Yo lo que les estuve sugiriendo es que para el apartado introductorio digan qué fueron los hallazgos principales. Por ejemplo, aquí dice, mediante la aplicación del instrumento de recopilación de información, se logró descubrir problemas relacionados con el cumplimiento de las expectativas, con las creencias de los estudiantes y la comunicación entre el cuerpo docente, ¿no? Y además algunos evidenciaron desconocimiento sobre el perfil de egreso, etcétera, etcétera. Estos fueron los hallazgos que tuvo este trabajo y por lo tanto son los que se empiezan a describir aquí, ¿no? Entonces, una forma de organizarlo, igual otra cosa que puede ser opcional, es que si quieren pueden agregar un esquema de cuáles fueron las categorías o los elementos principales que les surgieron, o las ideas principales, como lo quieran abordar, y pueden hacer subtemas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí se organizaron significados sobre la formación universitaria y pusieron todos los resultados que tienen que ver con eso. Esto es opcional, lo de los subtemas. Lo importante es que tengan estos testimonios, que son los pedacitos más sobresalientes de sus entrevistas, y bueno, pues que los interpreten, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Una vez que terminan estos apartados de categorización, lo que sigue es hacer una discusión y análisis de los resultados. En este apartado, pues lo que hay que hacer nada más es interpretar los resultados que ya tienen. La idea es que aproximadamente en una cuartilla dejen ver, si ustedes describan con sus propias palabras cómo es el escenario que ustedes analizaron, pues no, cómo es la escuela en términos de lo que ustedes querían analizar. Si su trabajo trata sobre expectativas, pues traten aquí de agregar si se cumplieron las expectativas, si se han cumplido las expectativas de los estudiantes, qué áreas de mejora hay. Si hay aspectos favorables, pongan cuáles son esos aspectos favorables y traten de desarrollarlo, ¿no? Aproximadamente una cuartilla. El último apartado se llama recomendaciones y reflexiones finales. Aquí traten de decir básicamente qué recomiendan para la institución, pero también pueden agregar qué aspectos recomiendan que se profundicen más adelante. A veces puede ser que ustedes encuentren cositas que pues no fue su interés analizar, pero que consideran que sí son importantes. Por ejemplo, en este trabajo hubo un testimonio que mencionó
no cuestiones relacionadas con feminismo. Aquí, por ejemplo, dice que en algunos casos se hacen críticas hacia el personal directivo, pero esta persona en particular, la que hizo el testimonio, menciona que si fuera un hombre no se criticaría igual que como si fuera mujer. Entonces, esto no fue algo que se profundizó en este trabajo, pero por lo tanto, aquí sí se podría agregar, ¿no? Una recomendación es que se abran nuevas líneas de investigación en la escuela con respecto a temas referentes al género, ¿no? A la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la forma de terminar. Esta es una cuartilla también aproximadamente. En realidad, donde se le va un poquito más extensión es aquí, en este apartado. Entonces, pues es todo lo que hay que hacer en el caso de quienes están haciendo tesis. Lo que sigue pues son las referencias, igual hay que terminarlas todas y pues con eso se termina esa partecita. Entonces les decía, está el caso de algunos estudiantes que tienen más bien como una especie de diseño de proyecto de intervención, pero no lo aplicaron. Este es el caso de Nayeli, de Gustavo y de Dara, me parece. Entonces aquí el esquema va a ser un poquito diferente. Lo voy a mencionar rápido porque creo que en el caso de estas personas ya no hay dudas con respecto al esquema. Entonces, bueno, vámonos directo al capítulo 3. En el caso de estos diseños, el capítulo 3 implica con algo que se llama generalidades. Estas generalidades es como una especie de introducción o resumen del proyecto, donde diga de qué se trata el proyecto, como una especie de descripción de manera general acerca del proyecto, ¿no? Entonces es muy breve, ¿no? Aquí le pusimos nada más, le puso Dara qué es lo que se pretende lograr con el proyecto y a través de qué y qué es lo que va a llevar a cabo, ¿no? Después de eso hay un apartado que se llama denominación del proyecto. Aquí se pone el nombre del proyecto, cómo es que se va a llamar ese proyecto, y ya, ¿no? Es un nombre nada más que se le pone. Después se pone un objetivo para el proyecto y objetivos específicos. Estos objetivos no son los mismos que los de la tesis, ¿no? Estos son los objetivos de este proyecto que se va a implementar. Entonces, después se hace una definición explícita de los cambios que se pretenden alcanzar con este proyecto, que no son lo mismo, pues, que los objetivos, ¿no? La definición explícita aquí, al final de cuentas, es el ejercicio prospectivo que comentaba hace un momento, ¿no? De decir cómo esperan que sea el grupo una vez que ya hayan terminado de realizar el proyecto. Hay que señalar también quiénes van a ser beneficiados y de qué manera con la implementación del proyecto. Aquí está escrito, ¿no? Que igual ustedes le pueden dar pausa al video y ver el ejemplo. Y finalmente empiezan a describir las actividades que ustedes diseñaron que consideran que se podrían implementar, aunque ustedes no las hayan implementado todavía, ¿no? Entonces ponen descripción de la actividad, hay que poner el propósito que tiene la actividad, hay que poner la duración de la actividad, quiénes participarían en esta actividad, y cuáles son las acciones concretas a realizar, pues, ¿no? ¿Qué se va a hacer primero? ¿Qué se va a hacer después? ¿Qué se va a hacer al final? Etcétera, etcétera, ¿no? Se agregan los materiales y recursos que se van a utilizar, cómo van a evaluar si se logró el propósito y el sustento teórico, y listo. Esto hacen con cada una de las actividades. Una vez que describen todas las actividades, se pasan a la siguiente parte que se llama secuencia ordenada de las acciones a realizar. Entonces ahí nada más es señalar qué actividad van a hacer primero, qué actividad van a hacer después, cuánto va a durar cada una, etcétera, etcétera. En cronograma de actividades es hacer lo mismo pero con fechas, ¿no? Tentativas, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Finalmente agregan los materiales y recursos a utilizar en todo el proyecto. Es la tablita esta donde ponen material, cantidad y costos, y finalmente agregan un apartado donde digan cómo le harían para evaluar si el proyecto funcionó o no funcionó, y con eso terminan el capítulo 3. Finalmente tienen un capítulo 4 donde tendrían que agregar pues que pueden reflexionar al final de este desarrollo, pues, ¿no? Si tienen alguna recomendación, si proponen, por ejemplo, que se haga otro proyecto con características similares o que atienda otro tipo de problemática que ustedes vieron pero que no les interesó ahorita profundizar. Ese tipo de ejercicio hay que hacer, ¿no? Entonces con esto lo terminan, hacen el apartado igual de referencias
y pues con esto terminan finalizada la tesis. Para todos los casos, que no se les pase a agregar el resumen y la introducción. ¿Vale? Y con eso terminan. Entonces, cualquier duda que tengan, con toda confianza escríbanme, voy a estar al pendiente. Pues mucho éxito con todo. Saludos.